Hola, buenos días a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube Cosas de Bolsa. Estamos a lunes 10 de junio y bueno, pues hoy toca ver una serie de acciones que las tengo aquí apuntadas, que son Nicolás Correa, que nos la pide nuestro amigo Percusive, Fresenius Medical, nos lo pide nuestro amigo Germán, y Telus International, que nos lo pide nuestro amigo Ionut. Además también vamos a repasar Solaria, porque tenemos un comentario de Tosago Santos que hay que comentar, Enagas, Grupo San José, que está interesantísima desde el viernes, e IAG. Como no, voy a hacer el vídeo en abierto porque el viernes no pude grabar el vídeo correspondiente y el sábado me fue imposible compensarlo. Así que, pues mira, pues vamos a hacer el vídeo de lunes en abierto para todo el mundo y así compensamos unas cositas con otras. Vamos a empezar ya con Nicolás Correa, que nos lo pide nuestro amigo Percusive, que bueno, pues es una empresa muy pequeñita, donde directamente por el tipo de velas que estamos viendo, cuando ves estas velas, bueno, pues tan salteadas, prácticamente sin continuidad, con muchas mechas, cuerpos muy grandes en algunos casos, son empresas que mueven muy poquito dinero a lo largo de un día, muy poquito dinero. Para los nuevos en bolsa, son empresas extremadamente peligrosas, porque puede haber un spread, en este caso sería la diferencia entre el precio del que compro y el que puedo vender, en la mejor de las ocasiones, grande, bastante grande. Yo qué sé, pues imaginaros, yo quiero comprar la empresa hoy y veo que el precio medio es de 6,52. Bueno, pero es que la primera oferta de acciones que se pueden poner a la venta a lo mejor está en 6,58. Y yo, por mucho que quiera comprar a 6,52, no hay ni una sola acción que se venda a ese precio, porque son empresas que mueven muy poquito volumen. Y entonces yo pues decido comprar a 6,58, ¿vale? Estando a 6,52, pues me gasto mis 2.000 euritos en acciones en esta empresa, por ejemplo. Y descubro que no, que he cometido un error, que va a presentar unos fundamentales malos o lo que sea, y quiero deshacer la posición. Bueno, pues descubro que estando a 6,52 de precio medio, resulta que el primero que me quiere comprar las acciones, a lo mejor me las quiere comprar a 6,40, por inventarme algo. Y tengo, no obligatoriamente, pero prácticamente tengo que poner a la venta esas acciones a 6,40 si quiero deshacer la posición sí o sí. ¿Vale? Tener mucho cuidado con estas acciones que mueven muy poquito dinero a lo largo del día, porque tienen un spread, es decir, una diferencia de precio entre la primera posición de compra y la primera posición de venta, y la diferencia que hay entre el precio de compra y de venta, los mejores precios de compra y de venta, con respecto al valor medio de la acción, que no tienen por qué coincidir, ¿vale? Son empresas que son difíciles, se entran mal y se suelen salir muy mal. Estas acciones están muy bien para aquellos casos en los que hay una caída repentina por el motivo que sea, se puede entrar fácilmente a precios bajos y luego para salir pues cuesta un mundo, porque encontramos muchas dificultades para que alguien nos quiera comprar todas las acciones que tengamos, a no ser que haya una buena noticia, hay una subida repentina de volumen y entonces ahí se puede salir con facilidad. Dicho lo cual, esta no es una mala empresa, ¿eh? Vamos a ver los fundamentales de lo primero. Nicolás Correa, bueno, pues tenemos aquí, aquí, en el resumen es una empresa muy pequeñita, apenas capitaliza, con toda la pedazo de subida que lleva, apenas capitaliza 80 millones de euros, con un rendimiento de dividendo del 3,33, que está muy bien. Nos falta datos del PER, no porque le vaya mal, sino porque, bueno, no desconozco los resultados del primer trimestre del 2024, yo me refiero a los datos 2023, no por esto, sino porque en los datos de la página pues faltan los datos de TTM, que ahora lo vamos a ver. Y como veis, bueno, pues lleva 2019, 20, 21, 22 y 23 ganando dinero, porque aquí sí tenemos los datos del PER. Fijaros los datos, estamos PER 7, PER 10, PER 13, PER 6 y PER 7,5. Y ahora, bueno, pues vamos a calcular el PER. Nos vamos a los informes, nos quedamos con los dos últimos semestres, estos suman 12,75, cojo la calculadora y digo 79,5 millones de euros de capitalización dividido entre 12,75 millones de beneficio en los últimos 12 meses, PER 6,23. Esto significa que incluso estamos por debajo de este mínimo de aquí, es decir, está hiper barata, muy barata con respecto al PER. Bueno, hiper barata, yo creo que lo de hiper sobró, pero bueno, está barata, bastante barata.
En cuanto a la deuda, ya veis que es una empresa totalmente solvente. Últimamente ha descendido, en estos últimos 3 años ha descendido bastante la caja, pero comparado con la deuda es irrisorio, o sea, no tiene absolutamente ningún tipo de problema. Ya veis que el free cash flow tienen deuda porque quieren, porque se lo convenían prácticamente en un año, o sea, no tiene absolutamente ningún problema. En cuanto a los informes, ya veis que el crecimiento en la facturación es impresionante, los márgenes son pequeñitos, pero también, bueno, pues han mejorado bastante en los últimos dos semestres, con lo cual está bastante bien. Dicho lo cual, si nos fijamos aquí en el gráfico, toda la pedazo subida que ha tenido desde el 2020, vemos este avance hasta finales del 2021, retroceso por debajo de 38.2, rebote brutal, porque fijaros la caída que se produjo en ese momento, separación de la media de 20 sesiones, recuperación a través de la media de 200 sesiones, que hemos hablado mucho de esto, de estas situaciones. Oye, y bueno, pues volvemos a crecer. Ha llegado hasta el 138.2, lo ha separado, lo ha superado con creces, y ahora, bueno, pues tiene toda la pinta de ir a buscar el 161.8, que estaría en torno a los 7,36 €. Con sus descansos, ya veis cómo va descansando la media de 200 sesiones, las 4 separadas prácticamente homogéneamente y mirando hacia arriba, o sea, una maravilla, sin ningún problema. Y aún encima nos encontramos unos precios en los cuales por PER nos están indicando que está barata, con lo cual absolutamente ningún problema. Percusive, tú continúas, si estás dentro de la empresa, continúa, porque tiene pinta de ir a buscar el 161.8 sin ningún problema, 7.36, 7.38, y a partir de ahí seguramente, con mucha probabilidad, podría ir a buscar los 8,40 €, 8,38, que es donde estaría el 200%. ¿Por qué? Porque si después de toda esta subida nos sigue indicando un PER barato, pues qué mínimo que llegar hasta el 200% tranquilamente. Lógicamente tiene que ir cumpliendo los fundamentales, porque si os fijáis, que es un dato que no he dicho, no solo los ingresos se están multiplicando, lo cual está muy bien, sino que además, si nos fijamos aquí en el beneficio neto, fijaros, pasamos de una empresa que gana 2,5 millones, 3 millones, 2,7, 2,9, 2,7 a 6,36, 6,38 por semestre, lo cual está muy bien. Lógicamente tenemos que mantenernos en esta línea para continuar con ese crecimiento hasta el 161.8 y el 200%. Pero ahora, sin ningún miedo, no ha dado ninguna señal de debilidad, todo lo contrario, continuación alcista, relajación de indicadores, así que para adelante, buena empresa. Ahora vamos con Fresenius Medical, que nos la pide nuestro amigo Germán, que como comenta, bueno, pues es la dueña de H&M Hospitales. Y bueno, pues sí, es una empresa que por gráfico ya sabemos que tiene bastantes problemillas, porque fijaros que estamos hablando el gráfico de una década, ¿no? Donde, bueno, pues hace 10 años, lógicamente habría que quitar el ajuste por dividendo, ¿no? Podríamos haber comprado unos 30 € por acción y hoy en día pues la tenemos a 21. Es un poco extraño, ¿no? Si nos metemos en los fundamentales, fijaros que falla ha tenido la página Trending View, donde, bueno, pues si nos metemos en los fundamentales no nos indica absolutamente nada, nos faltan todos los datos, incluido hasta los informes, no tenemos absolutamente ningún dato, desconozco por qué, así que lo que nos tenemos que hacer es meternos en los resultados uno por uno. Por ejemplo, Fresenius Medical, resultados anuales 2023, y esto es un dato muy curioso. El dueño de Quirón Salud, he dicho H&M Hospitales, bueno, quería decir Quirón, los hospitales Quirón, que bueno, que es prácticamente lo mismo. Perdió 594 millones de euros en el 2023, frente al resultado positivo de 1.372 millones en 2022. Esto es un dato malo, bastante malo, ¿no? De ganar 1.372 millones a perder 594. Pero no se queda ahí la cosa. Si tú pones los resultados en vez de 2023, 2022, resulta que esta empresa ya estaba teniendo unos resultados malos, donde, fijaros aquí por ejemplo, donde el beneficio del 2022 se reduce un 25% con respecto al resultado del 2021. Es decir, esta empresa no es que haya tenido un año malo, sino que ya llevamos 2 años consecutivos, uno regulero y el último, el 2023, bastante malo. Es decir, es una empresa que por fundamentales no merece la pena estar ahora mismo en ella. No merece la pena. No, digamos que no hay una estabilización en los fundamentales, sino que pasamos de ganar 1.375 a perder 594, es una caída brutal. Y por lo tanto, desde mi punto de vista, y solo desde mi punto de vista, estas caídas que ha tenido en los últimos tiempos
no es nada con lo que debería haber caído, ¿vale? Estamos hablando de una empresa que ganaba 1.700 millones, aproximadamente 1.600, 1.700 millones, a ganar 1.300 y de ahí a perder casi 600 millones. Y bueno, pues hemos pasado en el 2021 de estar en torno a los 38 euros a estar en torno a los 21. Es decir, ni siquiera es una caída del 50%. Ni siquiera es una caída del 50%. Y hemos pasado desde los 1.600 millones a perder 600 millones. Por regla de 3, que no se puede hacer tan simplona como lo estoy explicando, las caídas tenían que ser bastante más abultadas. Por supuesto, el dividendo, fijaros, el dividendo está a la vuelta de la esquina, ¿eh? Ya lo ha entregado el viernes 17 de mayo. Es decir, ni siquiera suspenden el dividendo sabiendo que han tenido unas pérdidas muy abultadas. Lo cual ya nos está hablando de la gestión de la empresa. Así que desde mi punto de vista es una empresa de no tocar. En absoluto. No tocar. Mientras no resuelva la pérdida, es un no tocar claro. Tiene que haber por lo menos, cuando llegamos a esta situación, 2 trimestres consecutivos en beneficio, como mínimo. 2 trimestres consecutivos en beneficio, porque ya sabéis que las empresas pueden tener trimestres, bueno, pues fluctuantes. Puede ser el primer y el segundo trimestre del año pueden dar beneficio, y el tercero y cuarto, porque son los mejores, y luego el tercero y el cuarto pues pueden dar pérdidas, ¿no? Y el cómputo total puede ser ganar o perder dinero, depende de la empresa. Pero en este caso yo me quedaría con 2 trimestres consecutivos en beneficio para resolver, intentar por lo menos ver un poquito de claridad después del túnel, porque al final del túnel, porque el problema que estamos viendo aquí es una pérdida de fundamentales de un año para otro. Ya llevamos 3 años malillos, así que es un no tocar claro, porque todavía podría presentar unas caídas muy prolongadas. Además, fijaros cómo también está haciendo una triangulación simétrica. No la voy a apuntar porque sería una chorrada apuntar esto. Además, también estamos hablando de una empresa que, bueno, pues tiene un volumen de excepción también, tampoco es una gran cosa, pero bueno, estamos viendo una triangulación simétrica y un estrechamiento de las medias. Esto significa, como ya sabéis, movimiento brusco. No sabemos si hacia arriba o hacia abajo, pero tal y como están los fundamentales, lo más probable es que sea un movimiento brusco hacia abajo. Y además, fijaros que no estamos en sobreventa, todo lo contrario, no estamos en sobreventa, con lo cual el movimiento tiene muchísimas probabilidades a llevarlo a una zona muy, pero que muy baja, ¿eh? Así que cuidado, por favor, con esta empresa. Vamos ahora con Telus International, que nos pide nuestro amigo Ionut. Bueno, pues una empresa que fijaros lo que ha caído desde su lanzamiento. Voy a resetear el gráfico para poder verlo correctamente. Ahí la tenemos. Bajada tras bajada y no presenta dividendo, ¿eh? Así que bajada y bajada. Está bastante peligrosa. Vamos a ver los fundamentales. Aquí lo tenemos. Bueno, una empresa que capitaliza 2.200 millones de dólares canadienses. Yo no te lo he puesto en moneda canadiense, pues si te interesa, si te interesaba otra, dímelo en los comentarios y te la vuelvo a traer. Con un PER 29,5, donde tenemos histórico desde el 2021, con un PER 114, PER 30, PER 44. Lógicamente el PER 114 pues habría que descartarlo directamente, con lo cual con estos 2 años no tenemos demasiada información, 22 y 23, pero sí podemos decir que por lo menos estamos más barato que los 2 años anteriores. En cuanto a la deuda, bueno, pues ya podéis ver simplemente viendo este gráfico que es una empresa extremadamente endeudada, que lo estaba haciendo muy bien desde el 2020, reduciendo la deuda paulatinamente. La caja más o menos se mantiene y el free cash flow, bueno, pues se elevaba un poquito, lo cual, bueno, pues pasábamos de una empresa extremadamente endeudada a una empresa muy endeudada, ¿vale? No es lo mismo, pero bueno, hemos mejorado bastante la situación y en el 2023 se da la vuelta a la tortilla, la caja baja, el free cash flow se mantiene y la deuda pues prácticamente se duplica, con lo cual volvemos a estar en la situación del 2020, una empresa extremadamente endeudada, muy endeudada. Y como vemos, los ingresos pues prácticamente se mantienen planos, de 803 millones de dólares canadienses a 886 millones, un incremento del 10%, pero no es su mejor cuatrimestre, mucho menos. Aquí estaba, por ejemplo, el último del 2023, 942 millones, 889, 895, 927, 855, y este último, bueno, pues es el tercero de todos los 7 que hay, el tercero más bajo.
Los márgenes muy pequeñitos y además han ido empeorando trimestre a trimestre. Fijaros como aquí teníamos un poquito más de margen. Ingresando menos, este es el trimestre que menos se factura y es el que más margen tiene, con 77 millones de dólares canadienses. Lo cual, los ingresos prácticamente se mantienen más o menos constantes, con un crecimiento lineal muy flojito, y aún encima los márgenes se vienen abajo, incluso en algún trimestre ha dado pérdidas pequeñitas. En TTM, 92 millones. 92 millones. No está mal, pero estamos hablando de una empresa que capitaliza 2.200 millones. Luego un PER 29 es elevado para esta empresa. Hay que tenerlo siempre en cuenta, ¿vale? No es lo mismo tener un PER 29 cuando tu histórico de los últimos 5 años es un PER 40 que tener un PER 29 donde no tenemos histórico, pero es que aún encima estamos extremadamente endeudados, tenemos unos márgenes pequeñitos y que aún encima están empeorando. Quiere decir que simplemente con el dato del PER no nos vale, hay que meter todos los datos en una misma bolsa, removerlos bien y decir, cuidado, esta empresa está cara, muy cara. Para que se hagáis una idea, capitaliza más que Solaria, ganando menos que el año pasado, ¿vale? Así que si comparamos, que no tiene nada que ver una con otra, lógicamente es simplemente por poner un dato, gana menos que Solaria en el 2023 y capitaliza bastante más, ¿vale? Así que cuidadín, que está la cosa muy muy caliente. Y así vamos a ir poco a poco viendo cómo se va desangrando la capitalización, todo esto sin entregar dividendos, repito un poquito más, y sin meternos en sobreventas brutales, Fijaros como aquí teníamos una sobreventa brutal que simplemente nos llevó a un rebote de gato muerto muy pequeñito y a partir de aquí caída. Sobreventa también en la zona brutal, es decir, está de aquí y aquí ya ni rebote muerto ni nada. Pum, otra vez otra caída. Luego vino el rebote que sí le llevó por encima de este punto de sobreventa, menos mal para todos aquellos inversores minoristas que han visto lo que había y bueno, pues a lo mejor decidieron salir. Me alegraría un montón que si fuera, porque la verdad es que la pinta que tiene la empresa es muy mala. Acaba de marcar otro mínimo inferior a este. Sí, bueno, pues se ha detenido un poquito la caída, sí, pero desde mi punto de vista sigue estando cara y los fundamentales no son malos, porque no son malos, no es lo mismo perder que ganar dinero, lógicamente, pero es una empresa extremadamente endeudada, que crece muy pero que muy poquito. En los últimos 7 trimestres tan solo crece desde el mínimo hasta el máximo un 12%, en 7 trimestres, donde los márgenes han caído. Sigue ganando dinero, pero los márgenes han caído, lo cual, desde mi punto de vista, pues esto, pues lo único que va a hacer es marcar otro mínimo. Lógicamente tendrá rebotes de gato muerto y marcará otro mínimo. ¿Por qué lo digo también? Bueno, pues que la figura que estamos acostumbrados a ver, este ataque a la media de 200 sesiones, precio óptimo de entrada, luego fijaros que se queda en absolutamente nada y marca otro mínimo, lo cual esto indica debilidad absoluta y ni siquiera estamos entrando en la zona de sobreventa, con lo cual es otra empresa que desde mi punto de vista no se debería tocar. Lo digo por ti, Jonut, no sé si habrás entrado o no, yo preferiría que no entrases por ahora, habrá precios seguramente mejores. Vamos con Solaria, que ya veis que, bueno, pues sigue con su caminito ascendente, donde hoy, bueno, pues todos los mercados abrían en rojo a primera hora, excepto IAG. Y bueno, pues simplemente se marca una otra vela roja, ya estamos por debajo de los 11,60 €, que era donde marcaba el gap anterior. Retroceso hasta la media de 20 sesiones, incluso hasta la de 50, pero está marcando mínimos crecientes y máximos crecientes. Nada que temer. Lo digo porque hay un comentario aquí de Tosago Los Santos que dice: hola Miguel, me gustaría saber tu opinión sobre lo que ocurre en Solaria. A lo mejor estás tan perdido como yo, pero sería bueno saber la opinión de una persona con más experiencia. Me refiero a los cambios tan bruscos en la cotización. Un día sube un 5%, otro día baja un 6%. Otro día sube un 4% y así. Con las noticias de un fondo bajista aumentando posiciones en una zona sospechosa. A lo mejor has hablado ya de ello en el vídeo de resultados de Solaria. Aún no lo he visto. Un saludo. Pues sí, tengo un vídeo de los resultados de Solaria para miembros del canal que te recomiendo que lo veas, porque en los resultados han engañado y mucho. No han falseado las cuentas, pero han mentido. Han dicho que han compensado la caída del precio de la energía con un mayor ingreso. Y es totalmente mentira. Te lo demuestro en el vídeo, que te recomiendo por favor que lo veas porque es muy interesante. Lo que sí tuvieron la suerte es de vender una propiedad, un parque que tenían para vender,
y con eso han compensado bastante el beneficio. Pero es mentira totalmente eso que decía la empresa, que habían compensado el precio, la bajada del precio de la luz con respecto a unos mayores ingresos. Totalmente mentira. Si no llega a ser por la venta de ese parque, que está en torno a unos 13 millones de beneficio, que en los resultados no viene la cuantía, pero más o menos en otras páginas han sido capaces de sacar esa cuantía, que ronda entre 12 y 13 millones de beneficio. Fíjate cómo se hubiese quedado si no hubiese sido esa venta. Ahora estaríamos hablando de otra situación bastante diferente. Pues en cuanto al gráfico, seguramente si esta presentación de resultados se hubiese dado sin la venta del parque, bueno, pues la caída hubiese sido bastante más abultada, como es lógico. Lo que pasa que, bueno, pues les ha salido bastante bien la jugada. Siguen aumentando el endeudamiento muy ligeramente, pero siguen aumentando el endeudamiento, lo cual a lo largo será una mala noticia, ¿vale? Esto para aquellos inversores más nuevos, lo que pase en los próximos 6 meses, un año, pues tiene que ver mucho los fundamentales, no afectará demasiado la deuda. Pero de aquí a 3 años, seguramente la deuda, si sigue por este camino, bueno, pues tendrá unos gastos tan brutales que lógicamente el beneficio va a tener que reducirse, como ha pasado, por ejemplo, en muchas empresas como Telefónica, Cellnex y demás, ¿no? Casos tan extremos. Pero si no hay un control de la deuda, que lógicamente hemos pasado a una deuda bastante potente, con factores de 5,1 o 5,2 aproximadamente, deuda financiera neta dividido entre el EBITDA, como explico en el vídeo. Bueno, pues son factores que pesan muchísimo, pesan mucho y se están comiendo muchísimo. Los costes financieros se comen muchísima parte de los beneficios, tanto trimestrales, semestrales como anuales, y eso es un problema a larga duración. 2, 3, 4 años podemos ver caídas muy grandes desde precios más altos. 6 meses, un año, 2 años no tiene por qué afectar en demasía a lo que le pase a Solaria. Ya sabéis que yo soy de la opinión que Solaria está comprendido un precio óptimo de salida, un precio justo para Solaria estaría entre los 22,50 € y 23,50. Con estos resultados y viendo cómo le ha afectado el precio de la luz, bueno, pues hay que esperar hasta los siguientes resultados, que el precio de la luz ya ha subido. Espero que compensen un poquito esa subida de precio de la luz para saber si nos estamos equivocando a la hora de valorar la empresa, que también es posible. Y si mantenemos un histórico de precio bajo de la luz, por ejemplo, imaginaos que el próximo trimestre baja otra vez la luz, bueno, pues entonces Solaria quedará pues un poquito más expuesta y entonces volveríamos otra vez a valorarla en la zona de los 18-20 € por acción, simplemente por el hecho de que el precio de la luz le ha afectado muchísimo más de lo que la propia empresa reconoce, y eso es un punto negativo desde mi punto de vista, que la propia empresa te mienta en unos resultados fundamentales intentando ocultarlo con una venta de un parque, bueno, en este caso un parque fotovoltaico, y no te diga qué beneficio ha sacado de ese parque para intentar maquillar, ocultar un poquito más el dato. Desde mi punto de vista es negativo, porque te da a entender que, bueno, primero, que los inversores les importan 3 narices, como en casi todas, y lo segundo, que, bueno, pues si te quieres saber el dato, búscatelo tú, que yo no te lo voy a dar, porque la verdad que se esperaban unos resultados un poquito mejores, han sido bastante decepcionantes. En cuanto al volumen, bueno, pues fíjate que Tosago, que hay muchas cosas en las que te pueden engañar. Uno de ellos son los fundamentales, lógicamente te pueden mentir, preguntar a los inversores de Soltec. Otra cosa que te pueden mentir es en la formación de velas, figuras y demás, pero lo que no te pueden mentir es en el volumen. Y fíjate este volumen de aquí. Este volumen prácticamente se ha triplicado con respecto a esta zona de aquí, donde el precio se movía entre los 15 y los 12,5 € aproximadamente. Prácticamente se ha triplicado. Eso significa que esta zona de aquí es muy interesante. También hemos hablado en algún vídeo como algunos de los suscriptores y miembros del canal han identificado aquí un hombro, cabeza, hombro, que está muy bien identificado, aunque la cabeza es, bueno, pues bastante gigantesca desde mi punto de vista. No deja de ser un hombro, cabeza, hombro, muy feo, pero no deja de ser un hombro, cabeza, hombro. Pero me gusta más quizás la figura esta abovedada que siempre hemos hablado en el canal, donde, bueno, pues estas figuras abovedadas dan muchos potenciales alcistas, esta de aquí, y esta potencial alcista nos llevaría a esta zona entre 14 y 15 € por acción, y por ahora se está cumpliendo, es decir, tenemos máximos y mínimos crecientes, ¿vale? Tenemos unos ataques y unos bajistas muy interesantes que nos llevan a precios
pues oye, el que se haya perdido la oportunidad de entrar en la zona de los 9,5 euros ha tenido la oportunidad de entrar en los 10,5. Ahora nos encontramos por debajo de los 11,5 y quién sabe. Bueno, pues todas estas estructuras que se están formando con estos volúmenes son pues bastante interesantes. Lo que pasa que hasta que no veamos lo que ocurre en el segundo trimestre no vamos a saber exactamente qué es lo que está pasando. Que haya fondos bajistas cubriendo posiciones o simplemente apostando en corto en precios tan bajos, desde mi punto de vista me da más por pensar que están cubriendo posiciones abonistas. También hay que tener en cuenta que Solaria es una empresa que crea muchos bonos, de los cuales algunos son convertibles. Por lo tanto, tiene que haber posiciones de cobertura para esos bonos. Si yo fuese una empresa que quiere entrar en corto en Solaria, no lo haría aquí, en esta zona. Lógicamente, no es la zona más interesante. Yo hubiese abierto cortos en esta zona de aquí. Lógicamente. Cuando ya ha pasado el temporal, ¿verdad? De todas las caídas, pues se ven clarísimo, ¿no? Pero ¿por qué abrir un corto en esta posición? No tiene mucho sentido. Y que haya movimientos tan repentinos de subidas y bajadas con volúmenes tan grandes simplemente es un reflejo de lo que está pasando en el volumen. Cuando nosotros triplicamos o duplicamos el volumen en una sesión, y ya llevamos unas cuantas consecutivas que prácticamente se ha triplicado el volumen, es muy normal que nos encontremos estos días con subidas de un 5 o un 6% y bajadas del 5 y un 6%. No pasa absolutamente nada. Lo que más me preocupa a mí es que no se conserve esta estructura. Y desde un punto de vista técnico, sí es cierto que se está haciendo mucho de rogar el ataque a la media de 200 sesiones, que serían 12,82 euros actualmente. Estará un poquito más abajo la semana que viene, 12,75, 12,70. Bueno, pues este ataque se está haciendo de rogar, y eso a mí es el único punto que no me gusta. Que haya cortos que abran posiciones, que no abran posiciones, fijaros en Audax, más cortos que ha tenido Audax, bajada hasta los infiernos en función de los fundamentales, y cuando ha vuelto a mejorar los fundamentales ha vuelto otra vez para arriba. Pues aquí va a pasar un poquito lo mismo. Estamos viendo una caída muy brusca, no estaba justificada en su momento, a posteriori cuando presentó los resultados ya vimos por qué era, aunque los haya intentado maquillar, y bueno, pues ahora tiene una vuelta otra vez un poquito a la calma y a precios óptimos, por lo menos unos precios correspondientes a una empresa que quiere generar un beneficio de 100 millones anuales, que por ahora no vamos por el buen camino. Pero bueno, todo esto se va a aclarar cuando presenten los siguientes resultados, que por cierto tenéis que avisarme para estar atentos para poder analizarlos, a ver qué es lo que pasa con el precio de la luz. Si volvemos a precios normales de la luz, estos precios son de risa. Si ahora nos estancamos con precios más bajos, pues hombre, lógicamente pues Solaria volverá otra vez a sufrir la zona de los 15, 12, 11, 9 euros por acción, lógicamente. Pero tal y como está evolucionando el precio de la luz, lo normal es ir, como decía en el vídeo de los resultados, a buscar la zona de los 18 euros, en ese entorno de los 18 euros. Y a partir de ahí, si sigue evolucionando la luz en precios más normales, bueno, pues entonces ya atacar zonas lógicas de 22, 23 euros por acción. Pero por ahora no veo nada que me preocupe en Solaria. Simplemente pues estoy deseando ver los siguientes resultados fundamentales, a ver si seguimos con precios altos o bueno, pues todo ha sido todo un espejismo. Lo que está claro es que Solaria es 100% productora, no le debe nada a nadie, excepto las deudas financieras, por supuesto. No es como en otros casos en los que tienen que comprar energía, venderla, crear apps. No, aquí tenemos pues unas plantas, generan energía y tú la vendes al precio que se dicte por ley, ¿vale? Entonces ese rendimiento solo nos afecta el precio de la energía en cada trimestre, nada más, y por lo tanto, bueno, pues eso es lo que tenemos que estar atentos. Nada más, no debería haber grandes sorpresas en Solaria. Bueno, y aquí tenemos en Agas, aquel día que marcó este split, que le llaman, este split de volumen, donde, bueno, pues normalmente es la antesala para subidas prolongadas, 4, 5, 6 velas consecutivas en verde, como así ha sido. Y bueno, pues nada más, simplemente estamos haciendo mínimos crecientes, máximos crecientes desde la zona óptima de compra, que os recuerdo una vez más que está en torno a 13,50 y 12,70 aproximadamente, y que eso depende de la entrega de dividendo, por supuesto. Si hay una entrega de dividendo como este, que serán 84,6 céntimos netos, o sea, prácticamente
1 euro bruto, pues todo esto lógicamente tendrá que bajar también 1 euro. Pero a día de hoy, como ya os comenté en aquel día, cada vez que baje de 13,50, pues hay que activar una alarma y decir, uy, se está poniendo a precios muy interesantes en Agas. Precios muy interesantes. Y por ahora ya se ha cumplido varias veces, como ya hemos traído en el canal, varias veces. Con lo cual, son oportunidades que siempre hay que aprovechar, porque cada vez que se acerca a esa zona óptima de compra, da igual si compras a 13,25, que a 12, que a 13, que a 12,75, da igual. Siempre que llega a esa zona, luego tiene un rebote que le lleva a zonas, pues oye, un poco altas para Enagas, donde ya no merece la pena comprar, y menos con la pérdida de fundamentales que hemos visto, pero sí, comprando en estas zonas prácticamente tienes un 75-80% de probabilidad de que suba pues a la zona de los 16, 17 euros por acción, y ahí es donde hay que ya empezar a decir, hay que deshacer posiciones en Enagas y olvidarte del dividendo. Es decir, Enagas hace pues 7-8 años era una empresa que había que comprar a estos precios y quedarse por el dividendo, pero habiendo reducido tanto el dividendo y habiendo perdido los fundamentales, no merece la pena. Merece más la pena la estrategia de compro por debajo de 13, vendo por encima de 16 y pues simplemente paciencia y esperar, nada más. Por ahora sigue un patrón, pues el esperado que os decía, que hay ciertas unas probabilidades notables de que rebote en esta zona para luego continuar hasta la zona 15 y 16, pero siempre mirando con el ojillo así de reojo, no vaya a ser que haya unas pérdidas brutales de los fundamentales que nos haga perder la zona de los 12,70 euros, que entonces ya nos meteríamos en unas caídas prolongadas que nos podrían llevar hasta aquí, hasta los 10,50 euros, que es donde está todo el retroceso de Fibonacci hasta el 138,2, que esto en su día se podrá ver si sigue por el camino de ir perdiendo fundamentales con fundamentales, ¿vale? Aunque haya sorprendido un poquito los fundamentales en ese trimestre, en el primer trimestre, pero es bastante lógico que si sigue perdiendo fundamentales año tras año, en algún momento determinado vayamos a visitar esta zona. Grupo San José, me quedé con unas ganas enormes de hacer el vídeo del viernes, lo que pasa que yo creo que ya la estoy trayendo demasiado y me estoy volviendo muy pesado con el Grupo San José. Es una empresa muy pequeñita, que ha mejorado muchísimo sus fundamentales, que como ya he explicado un millón de veces, es una empresa extremadamente infravalorada, muy infravalorada. Llevo más de 3 años trayéndola en el canal, donde os decía que comprar por debajo de 3,50 euros y si se puede acercar a 3,15 euros es compra segura, donde ha tocado muchas veces. Fijaros que en esta zona de aquí yo no hacía vídeos, fue justo después de la pandemia, donde bueno, pues ha tocado incluso por debajo de los 3 euros, volvió a tocar aquí, volvió a tocar aquí, volvió a tocar aquí, tocó aquí y tocó la última vez aquí, en enero del 2024. Bueno, pues estamos hablando de por debajo de 3,50 euros. Y como os decía al principio del 2021, es una empresa extremadamente lenta. Le pasa lo mismo que a A3 Media, que también os la aconsejaba muchísimo A3 Media. Mucho. Bueno, pues con el Grupo San José me pasa lo mismo. Lo que pasa es que hay que tener una paciencia enorme con estas empresas, que llegan a desesperar. Por lo menos esta entrega un dividendo bastante majo a 3,10 euros, donde antiguamente eran unos 10 céntimos, ahora ha subido prácticamente a 15 céntimos por acción, lo cual, oye, pues está bastante bien. Curiosete el dividendo, para precios de 3,50 euros y por debajo de 3,50 euros. Ojo. Bueno, pues el viernes da una sorpresa, donde, bueno, pues ya presentaba un día con mucho volumen para ser un viernes, lo cual es bastante sospechoso, y subía el precio hasta los 4,80 euros, rompiendo el máximo anterior y quedándonos a mitad de camino del 138,2. Bueno, pues hoy nos levantamos con un volumen también muy majo, donde llama mucho la atención que a lo largo de toda la mañana haya subido hasta 800.000 euros de volumen, y todo lo que llevamos de tarde solo se han movido 50.000 euros, ¿vale? 800.000 euros por toda la mañana, 50.000 por toda la tarde. Mucho rechazo en la zona del 138,2, porque llegó ya a tocar hoy los 4,96 euros. Fijaros que subió hasta los 5,04 euros, y a partir de aquí ha tenido muchísimo rechazo. ¿Algo para preocuparse? Desde mi punto de vista, no. Lo extraño es que no haya hecho un throwback a los 4,67, que es donde está el 100% del impulso anterior. Lo normal es que lo hubiese hecho, ¿vale? Hay un
de cada 4 veces que se rompe unos máximos, 3 veces, es decir, el 75% de las veces, pues se hace un throwback a la resistencia que se acaba de romper. Lo cual, bueno, pues fijaros, en 2 velas, pues tiene tanto volumen, más volumen que las últimas 15, prácticamente que las últimas 15 últimas velas. Es decir, toda esta zona de asentamiento de aquí. Como os decía en el vídeo anterior, estaba haciendo una especie de banderín que al final, por fundamentales, lo más probable es que rompa hacia arriba, que es lo normal. Pero como son empresas pequeñitas, con normalmente bajos volúmenes de negociación, que pueden ser muy fácilmente controladas, bueno, pues lo normal es que nos estén mareando hasta aquí, hasta que nos den de repente una sorpresa. Y después, el día que menos te lo esperas, te dan la sorpresa hacia abajo. Porque estos son empresas que las mueven con cuatro duros. Y es un problema, Pero bueno, por ahora está dando unas alegrías bastante grandes a los inversores. Acordaros que esta empresa ya entregó los 15 céntimos de dividendo y por lo tanto antes de dividendo estaríamos hablando que es como si hubiese atacado los 5,20 €, lo cual son unos precios que no se ven desde hace mucho tiempo. Es decir, nos teníamos que remontar hasta finales del 2021, que ya es mucho, Estamos hablando de hace mucho tiempo, 3 añitos. Para que os hagáis una idea, el tiempo que ha necesitado esta acción para volver a precios del 2021. Y repito, con los fundamentales que tiene ahora, esta empresa está muy infravalorada. Es más, si estuviese ahora luchando por los 8 €, por ejemplo, aún así estaría barata. Lo que pasa que como yo me la conozco muy bien y sé lo que son capaces de hacer, bueno, pues no podemos decir que sean unos precios bajísimos, sino todo lo contrario, ¿no? Estamos hablando pues que hacen con ella lo que les da la gana. Está hiper barata, pero que subirá si ellos quieren. Nada más, es que este es el problema de empresas pequeñitas controladas por familias, que al final pues hacen y deshacen a su antojo. Por ahora, máximos y mínimos crecientes, bien majos, encima ataque a niveles fundamentales del 138,2. Me encantaría que hoy cerrase en la zona de los 4,96 €. Me haría muy feliz, porque técnicamente mejoraría mucho. Si cerramos en esta zona, 4,86 €, que acaba de pegar el bajón desde los 4,90 hasta los 4,86 ahora mismo, y con este volumen, bueno, pues esto significa que va a necesitar una corrección más profunda, probablemente vuelva a perder el 100% del impulso anterior, es decir, 4,67, porque esto mostraría un rechazo muy potente a la zona de los 5 €, 5,04 €, lo cual pues eso necesitaría un descanso. Fijaros también que en el MAC no podemos hablar que sean máximos separados porque están demasiado juntos, pero bueno, estarían marcando pseudo divergencia bajista. Así que si nos quedamos tal y como está ahora, esto marcaría un ataque bajista. Si cerramos en 4,96, de lo dicho nada, continuación alcista y a lo mejor una pequeña corrección para luego continuar hasta el 161,8, que serían los 5,14 €, que ya se me antojan precios más normalitos para esta acción. Y repito, y eso que yo soy de los que piensan que está totalmente infravalorada, muy infravalorada. Y por último tenemos IAG. Bueno, pues por ahora no se ha roto absolutamente nada. Fijaros que tenemos, bueno, aquí habría gente que estaría viendo un hombro cabeza a hombro después de una tendencia alcista, sería bastante lógico. Bueno, pues esto no es un hombro cabeza bronco iba a decir, hombro cabeza a hombro, técnicamente hablando no lo es, simplemente es una situación, bueno, pues de asentamiento del precio. Fijaros que no tenemos divergencias bajistas, aquí se rompió la divergencia bajista, como veis, teníamos una divergencia bajista que se ha roto con este máximo más inferior al anterior. Y acordaros una vez más, lo voy a repetir, a mí no me importa lo que pase por la parte superior del movimiento de las acciones, me importa lo que pasa por la parte inferior. Es decir, que a mí me marques máximos decrecientes en un momento determinado, no me importa. Puede ser que esté realizando una triangulación simétrica, un banderín, cualquier cosilla parecida, un hombro cabeza a hombro, lo que queráis. A mí lo que me importa es que los mínimos se respeten. Y por ahora lo está haciendo, lo cual es una muy buena señal. Por ahora, ya veremos cómo cierran. Pero además, fijaros que tenemos mínimos decrecientes en el MAC y mínimos crecientes en las velas, lo cual nos está diciendo que hay una continuación alcista.
Simplemente hay que esperar a ver qué es lo que pasa, una vez más, con los fundamentales del siguiente trimestre, que ya queda algo menos. Tenemos que dejar que pase el verano y a mitad de agosto, principios de agosto, bueno, pues ya nos enteraremos qué es lo que sucede. Tenemos que batir esos resultados del año anterior y, bueno, pues intentar meternos en esta figura que tenemos aquí marcada, que es la más probable, no tiene por qué ser la única, pero es la más probable, y si eso se cumple, oye, pues será, bueno, pues un acierto enorme, donde ya nos llevaría a atacar los 2,30 €, 2,51 € y a partir de ahí ya veremos. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. IAG continúa pues por la senda marcada. Tampoco podemos decir nada nuevo, ¿no? Mientras no se rompa el mínimo anterior, este es preocupante que se rompa, pero si se rompe este es el acabose. Es decir, ya nos meteríamos en una zona de bajada tremenda que nos llevaría a un throwback a la línea de tendencia anterior. Es decir, nos meteríamos en precios de 1,75 €, una cosa así, más o menos, pero por ahora lo está respetando muy bien. Así que nos vemos el miércoles en el siguiente vídeo. Pasar buena tarde y recibir un saludo. ¡Chao!